Buenos días, a continuación presentaremos Posturas forzadas, columna y cuello por Lady Tatiana Rodríguez Villa y Alejandro Gallego. Las posturas forzadas son las posiciones de trabajos que supongan que una o varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada que genera hipertensiones, hiperflexiones o hiperrotaciones osteoarticulares con la consecuente producción de lesiones por sobrecarga. Las posturas forzadas comprenden las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos y los tendones, las posturas que cargan las articulaciones de una manera asimétrica y las posturas que producen carga estática en la musculatura. Posturas forzadas, zona cervical. El cuello soporta el peso de la cabeza y protege los nervios que salen del cerebro hacia el resto del cuerpo. Esta sección de la columna tiene 7 cuerpos vertebrales, huesos, que se van achicando a medida de que se acercan a la base del cráneo. La mayoría de la rotación de la columna cervical proviene de los dos segmentos superiores, mientras que la mayor parte del movimiento de flexión-extensión proviene de la C5, C6 y C6 y C7. Cada segmento de movimiento se denomina según los dos cuerpos vertebrales que están conectados. El dolor agudo del cuello por lo general es causado por la distensión de un músculo, ligamento o tendón, como por ejemplo por realizar una fuerza súbita o forzar el cuello. En esta diapositiva podemos ver los movimientos o la movilidad de la columna cervical. Encontramos la hiperrotación, la hiperflexión, inclinación, la hiperextensión y la hiperflexión. A continuación tenemos los factores posturales, donde encontramos labores donde el cuello está inclinado a más de 30 grados, como el trabajo de un técnico en un laboratorio al operar un microscopio. Como también la labor, por ejemplo, en odontología. Un odontólogo tenemos movimientos repetitivos de inclinación, movimientos que al tener la cabeza hacia adelante constantemente, una duración por paciente aproximadamente 20-30 minutos, con gran esfuerzo, y fuera de eso una gran responsabilidad en la zona cervical debido a la concentración de la labor, ya que esto no es un trabajo sobre una cosa o un objeto, sino que de este depende la salud de una persona. Por eso la situación del movimiento se genera con un porcentaje de estrés, lo cual viene a causar un daño o un sobreesfuerzo en la zona cervical. Otro ejemplo más de labor en la parte de los soldadores. Esta actividad no solo hay inclinación, no encontramos inclinación del cuello con la cabeza hacia adelante, sino que también encontramos la cabeza hacia atrás, en una inclinación que la llamamos soldar sobre cabeza. Acá hay un esfuerzo no solo en la parte cervical, sino en la zona lumbar, ya que ellos deben de hacer un sobreesfuerzo que va atacando todo lo que llamamos las 3 partes de la columna, donde hay inclinaciones de entre 30 a 45 grados de la zona tanto cervical como el sostenimiento del resto del cuerpo sobre la zona lumbar. Postura forzada, zona dorsal. Los 12 cuerpos vertebrales en la parte superior de la espalda forman la columna dorsal. La firme unión de la caja torácica en cada nivel de la columna dorsal ofrece estabilidad y soporte estructural a la parte superior e inferior de la espalda y permite muy poco movimiento. La columna dorsal es básicamente una caja resistente diseñada para proteger los órganos vitales del corazón y los pulmones. La parte superior de la espalda no está diseñada para el movimiento y por lo tanto las lesiones en la columna dorsal son poco frecuentes. Sin embargo, la irritación de los grandes músculos de la espalda y hombros o la disfunción articular en la parte superior de la espalda puede producir dolor de espalda muy notorio. Zona lumbar. La parte baja de la espalda tiene mucha más movilidad que la columna dorsal y también soporta el peso del torso. Como consecuencia, es la parte de la columna que se flexiona con mayor frecuencia.
Es por eso que la gran mayoría de episodios de lumbalgia son causados por distensión muscular. Aunque una distensión muscular no suena como una lesión grave, el traumatismo que sufren los músculos y otros tejidos blandos, como los ligamentos y los tendones, en la parte baja de la espalda pueden causar dolor de espalda intenso. La buena noticia es que los tejidos blandos tienen un buen suministro de sangre que lleva nutrientes al área lesionada, facilita el proceso de curación y con frecuencia ofrece un alivio eficaz para el dolor de la espalda. Para la movilidad de la columna en la zona lumbar tenemos 4 posiciones: hiperextensión, hiperflexiones, lateralización y posición neural. Uno de los ejemplos que encontramos es el trabajo de un cotero, donde encontramos una espalda inclinada a más de 30 grados, podemos decir unos 60 grados, con peso incluido, donde es un factor postural no muy sano para toda la zona cervical, lumbar y la zona del dorso. En el caso de un archivador o de una actividad que genere movimiento repetitivo, levantar cajas entre los 25 o más kilos del piso, pues con su debido movimiento o la forma como debe hacerse, tenemos acá el ejemplo. Como podemos ver una mala posición donde la espalda está curvada o una buena posición donde la espalda debe estar recta. Entonces en este caso debemos entender muy bien, primero que todo, saber el peso a qué distancia de la cintura o del piso, tenerlo claro cómo lo podemos levantar. Segundo, tener claro que el movimiento repetitivo puede generar también lesiones a la zona sacrolumbar o a la zona cervical. Como último ejemplo tenemos el caso de un conductor. Es una persona que debe tener clara la posición de la silla de su automóvil, dado que no es lo mismo evaluar una persona de un particular a una persona con su labor como camionero, como vocero, como taxista, donde la labor de las horas es extendida. Entonces, dado el caso de todos los ejemplos que hemos visto hasta el momento, podemos ver que su frecuencia de movimiento es repetitivo, la duración de la postura es repetitiva o es una duración constante, por lo que genera una fuerza, genera una postura constante, lo que hace que si lo hacemos bien, pues vamos a estar pendientes realmente de proteger tanto la columna en sus 3 zonas. Si lo hacemos mal, pues realmente nos vamos a ver afectados a un desgaste total de las zonas. Entonces, estar muy pendientes de los movimientos como deben ser, las posiciones como deben ser, las fuerzas como deben ser, cómo se deben hacer y tener clara la situación en cuanto a la protección de las 3 zonas de la columna. Llámese la columna en la parte cervical, dorsal y lumbar.